Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente, mis hermanos, con el Salmo, una pequeña oración, primera lectura y el Santo Evangelio, y pidámosle a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima que nos acompañen durante esta programación, para que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga dotando de su Espíritu y nos siga dando su gracia. Voy a comenzar, mis hermanos, con el Salmo. Dice así, es el Salmo número 144. Si gusta repetir después de mí. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, y el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos por todas tus obras que has hecho entre nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es infinita, porque tu misericordia, Señor, con nosotros los seres humanos, ha llegado a ser lo más preciado entre nosotros, Señor. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por todas tus ayudas, Señor. El primer milagro que tú, Señor, haces en cada uno de nosotros es la vida, que cada día, mi Señor, nos prestas vida y nos das tu Espíritu, Señor, para seguir en este duro caminar, que no es fácil, Señor. Es difícil cuando tenemos tantos problemas, cuando estamos enfermos, cuando tenemos, Señor, tantas dificultades. Solamente en ti, Señor, podemos confiar para que nos ayude. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas fortificando, Señor, que seamos amorosos siempre contigo, y que nunca nos dejes, Señor, de acompañar. Sin ti, Señor, no somos nada. Espíritu Santo, sigue dando la fuerza, sigue dando la sabiduría y el entendimiento, para que las palabras que cada día, bendito Espíritu, a través de estas lecturas, nosotros aprendemos y podamos también, bendito Espíritu, enseñar a nuestros hermanos de la mejor manera, teniendo la confianza y la seguridad de que tú, bendito Espíritu, eres quien nos va a dirigir durante toda esta hora que estemos aquí, hablando del bendito nombre de nuestro Señor. Gracias, bendito Espíritu, porque contigo nos sentimos totalmente fuertes, nos sentimos dotados de tu Espíritu, y no hay nada ni nadie que pueda pararnos de hablar de tu mensaje cada día, y que siempre, bendito Espíritu, seas tú hablando a través de nosotros, que no saquemos nuestras palabras de humanos, sino que seas tú dirigiendo nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Mamita María, sigue intercediendo por todas nuestras necesidades, por todo lo que nosotros vayamos necesitando durante el día, y solamente te ponemos, Mamita del Cielo, los días que nosotros vamos naciendo. Y digo esto, Madre del Cielo, porque por cada día le pedimos a nuestro Señor que Él nos siga encaminando, y si tú estás allí junto a Él como nuestra intercesora, te pedimos, Madre del Cielo, que nos sigas ayudando, que nos sigas llevando nuestras necesidades ante Él. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, ahora voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente, pues vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra de Dios, que a través de estas lecturas de hoy día, pues voy a leerles, y que nuestro Señor nos dé siempre su gracia, ¿verdad? Necesitamos de la gracia del Señor para hacer la voluntad que Él pone cada día para nosotros. Comencemos pues, mis hermanos, y la primera lectura, mis hermanos, la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 19 al 28. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad
afirmando que no había nada verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que les dieran la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él, y se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra, y de allí fueron a Iconio y a Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia les hacían designar presbíteros, y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo, mis hermanos, como podemos escuchar aquí en el mensaje de hoy día, en Hechos de los Apóstoles, ya cuando él convertido, cuando él ya había cambiado incluso hasta su nombre por el de Pablo. Recordemos que anteriormente su nombre era Saulo. Pero lo más importante, mis hermanos, aquí en la palabra de Dios, es cómo ellos, no importando, ¿verdad?, los golpes que fueran a pasar, las apedreadas que les llegaron a dar, que hasta llegaron a pensar que San Pablo había muerto. Sin embargo, todos sus discípulos fueron, lo levantaron, yo me imagino que le curaron sus heridas, y al siguiente día, dice la palabra de Dios, marcharon para otra ciudad junto con Bernabé. Y entonces, hermanos, aquí el llamado que Dios había hecho a San Pablo era ese, que fuera y predicara la palabra de Dios a los pueblos paganos, a los pueblos a los que no cualquier persona se atrevía a ir a predicar. Y a San Pablo, nuestro Señor, siempre lo acompañó para que se animara y siguiera adelante enseñando su mensaje. El mensaje que cada uno de nosotros a través de las Sagradas Escrituras seguimos aprendiendo. Y el aprendizaje no lo es todo, mis hermanos. El llevar a cabo la palabra, el mensaje de Dios, es lo más importante. Que hagamos la voluntad de Dios, a la cual nos invita todos los días de nuestra vida. Cada que nacemos, cada que despertamos, el Señor nos invita a que sigamos evangelizando, a que vayamos por los pueblos, a que vayamos incluyendo a nuestros hermanos, a nuestra propia familia de carne y de sangre, para que les hablemos del mensaje de la buena nueva de Dios. Si Dios nos envía aquí a salvar almas, hay que llevar a cabo este trabajo, el que Él nos ha dispuesto, ¿verdad? Porque si ya desde un principio, hermanos, nosotros ya sentimos el llamado en nuestro corazón, ya sentimos el llamado dentro de nuestro ser, es porque Dios ya nos ha hablado, al igual que le habló a San Pablo cuando todavía era Saulo. A este hombre lo llamó porque era un perseguidor, era un hombre aguerrido en la fe. Él creía estar en lo correcto, y entonces Jesús se fijó en eso, conociendo que este hombre era un hombre que era aguerrido y que iba a llevar a cabo el trabajo para el cual Dios lo estaba disponiendo. Cuando San Pablo se le dieron todos los mensajes de Dios, cuando él comenzó en este ministerio con los cristianos, ya para él todo lo demás lo consideraba basura, lo consideraba algo que no servía absolutamente para nada. Para él lo nuevo era lo más preciado. Para lo que Jesús lo había dotado era para eso, para que enseñara a los pueblos paganos y estos pueblos se convirtieran al Señor
y de esta manera todas las naciones en un futuro, cosa que se llegó a hacer prontamente gracias a San Pablo y los discípulos que anduvieron junto con él. En este caso podemos ver a Bernabé cuando escuchamos la palabra de Dios en este Hecho de los Apóstoles, cómo Bernabé y San Pablo fueron predicando los mensajes a todos estos pueblos paganos, pueblos plasmados de dioses que muy difícilmente los podían cambiar a una nueva religión. Sin embargo, la nueva religión, la buena nueva de Jesucristo, venía siendo, mis hermanos, ni más ni menos que la resurrección y una vida eterna junto a Él. Y todos aquellos se emocionaron, llegaron a creer en la palabra de Dios, en la palabra que San Pablo les estaba enseñando. Creyeron abiertamente en todos estos mensajes y por eso creyeron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se bautizaron y luego más tarde San Pablo, con las enseñanzas que todas estas gentes de esos pueblos paganos llegaron a aprender y llegaron a acoger a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, después San Pablo les invita a que se hagan presbíteros y diáconos, hombres para el servicio de Dios, para comenzar a llevar a cabo todos los ritos a los que Jesús nuestro Señor nos invitó, que viene siendo la Eucaristía y la celebración de la Santa Misa, que desde en aquel entonces, mis hermanos, nosotros venimos celebrando gracias a las enseñanzas de San Pablo, de San Pedro y de todos los demás apóstoles. Hermanos, gracias a todo esto, nosotros conocemos de Jesucristo, si no haya sido por San Pablo, que fue un hombre totalmente lleno del Espíritu Santo para enseñar a los demás y para que las gentes le creyeran. Era muy difícil, mis hermanos. Sin embargo, cuando las gentes creyeron, se entregaron totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos que llegaban de Judea y de otros pueblos a estas naciones paganas, muchos de ellos no querían creer en la palabra de Dios, en la buena nueva de Jesús, porque no les convenía o porque simplemente se sentían tranquilos de la manera que ellos vivían. Y es que a veces nos sentimos cómodos porque somos personas muy flojos y no nos gustan las buenas noticias. Solamente queremos seguir de la misma manera, flojeando. Y entonces a eso no somos invitados. Somos invitados para servir, para anunciar, para proclamar el mensaje de Dios. Y entonces, hermanos, vamos a hacerlo. Vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que Él sea quien nos siga acompañando de la misma manera que acompañó a San Pablo y a los demás apóstoles. Si nos hemos decidido a servir al Señor, preparémonos para las pruebas. Van a ser muy difíciles. Va a haber persecuciones. Va a haber gente que no nos puede ver. Va a haber gente que nos va a querer callar. Pero cuidado con hacer caso a esas personas. El mensaje de Dios tiene que ser proclamado no importando quién se encuentre o qué persona esté allí donde nosotros estemos hablando. No importa. Sigamos proclamando a nuestro Señor, que a eso hemos sido enviados, y en eso el Señor nos va a enviar su Espíritu para que sigamos fortalecidos en su nombre, y el Espíritu de Dios va a hacer muchas cosas en nosotros. No van a permitir que nos callemos en medio ya sea de una asamblea, en medio de la comunidad en la que estemos hablando. Sigamos adelante, hermanos. Dice que a San Pablo le dieron una golpiza, pero no paró de anunciar la palabra de Dios. Fíjense nada más, pensaron las personas que lo habían dejado totalmente muerto. Sin embargo, los discípulos de él, los que ya había conseguido en ese pueblo, se levantan en torno a él, lo levantan, lo llevan a sus casas y de allí se va para otro pueblo a anunciar la palabra de Dios. Cosa que yo me imagino que si a nosotros nos sucediera algo parecido, algo que nos persigan, que hablen mal de nosotros, con el simple hecho de que a veces hablan mal de nosotros, ya queremos tirar la toalla. Fíjense bien lo que tuvo que pasar San Pablo.
Una golpiza no es muy fácil, y levantarse todavía de ella con poder que el Señor le otorgó es algo grandioso, hermanos. Que nos sigamos animando en el Señor. San Pablo nos enseña que hay que tener valor, que hay que tener fuerzas y no dejarnos llevar por nadie. Si continuamos así, si seguimos adelante caminando como estos hombres lo hacían, Dios nuestro Señor nos va a fortalecer más y nos va a enseñar más, y vamos a ir con gran fuerza, mis hermanos, enseñando a nuestros hermanos, a toda la gente que no conoce de Él. Dice, del versículo 22 en adelante: a su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Es necesario, fíjense nada más, mis hermanos, lo que tenemos que pasar para poder entrar en el reino de Dios. No es fácil este caminar. Por eso Jesús decía: si te has decidido, si ya estás seguro de lo que vas a hacer, toma tu cruz y sígueme. Sígueme. No pares, no te detengas. No mires atrás. Eso es muy difícil, mis hermanos, para muchas personas. Pero nosotros conocemos de Jesús. Conocemos que Él es bueno y misericordioso, y que estando Él a la derecha del Padre, Él va a estar allí fuertemente ayudándonos con nuestro Dios Padre por todo lo que ocupemos aquí. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar más en oración, acercarnos más a nuestro Dios, para que vivamos fuertes en el Espíritu de Dios. De otra manera, ¿cómo vamos a fortalecernos si no nos hincamos ante Él y le pedimos que siga siendo nuestra compañía? Si Dios nos acompaña, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Así suceda lo que suceda, aunque nos pase lo que le pasó a San Pablo, que nos den golpizas por anunciar a Jesús, no importa. Pero no tengamos miedo, no paremos, no nos detengamos. El camino a veces es muy pedregudo, muy espinoso, muy lleno de baches, pero sigamos. El camino de Dios no es fácil, es difícil. Muchas personas piensan que por el hecho de que nosotros hablamos de su mensaje, no vamos a pasar por pruebas. Pero mis hermanos, todos vamos a tener que pasar por pruebas. Y pruebas muy difíciles que hay que, mis hermanos, saberlas soportar. Tener en nuestra mente que lo que vayamos a pasar, lo vamos a pasar en el nombre del Señor. Hay que pasar por pruebas para llegar a estar en ese reino de Dios que Él nos promete. Lo dice claramente aquí. Hay que pasar por muchas pruebas para llegar al reino de Dios. Si no nos animamos en ello, si no tenemos la confianza y no perseveramos en el amor de Dios, no vamos a llegar a ese reino, al reino que estamos invitados. Dice en el 23, en cada iglesia les hacían designar presbíteros, y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Todas estas personas, hermanos, de estos pueblos que eran paganos, ellos estaban impuestos ya a escuchar a las personas que les hablaban de los dioses a los que ellos adoraban. Pero cuando San Pablo llega y les anuncia al Señor, se enamoran totalmente de lo que San Pablo les va predicando. Hubo muchísimos perseguidores, pero también consiguió muchos discípulos, muchas almas para el Señor. Muchas almas que se convirtieron, y que todos estos que se convirtieron fueron enseñando a los demás pueblos. Hermanos, no nos detengamos, fortalezcámonos en el Espíritu de Dios, pidiéndole que nos dote de su enseñanza, que nos dé la sabiduría para poder entenderlo más cada vez y poder entender qué es lo que el Señor se ha dispuesto para cada uno de nosotros. Que podamos entender cómo debemos enseñar y cómo debemos entrar en los corazones de nuestros hermanos. Que nuestros hermanos, al igual que estos pueblos paganos que llegaron a convertirse en aquel tiempo, también podamos convertir a muchos más. Esa es la buena nueva de hoy día, que enseñemos y no nos paremos, que continuemos, hermanos, sin miedo.
Fíjense, San Pablo anduvo por pueblos, por muchas ciudades grandes, en barcos, a pie, caminando por todos estos pueblos, por ejemplo, Macedonia, Filipos, Neápolis, Tesalónica, Berea, Troas, Esmirna, Efeso, Mileto, Atenas, Corinto, Rodas. Todos estos pueblos fueron convertidos gracias a San Pablo, a su palabra. Palabra, mis hermanos, que era muy difícil que los paganos entendieran. Es como si a nosotros, ¿verdad? Alguien llega y nos dice que nos quiere hacer un milagro y no le creemos. Y de repente esa persona consigue hacer ese milagro y lo hace en el nombre del Señor. Pues claro que le vamos a creer. Pero si vemos que es un charlatán, pues nadie le va a creer. Y por eso es que a estas personas les creían, porque también ellos realizaban muchas cosas al igual que nuestro Señor Jesucristo, y todo era creíble. Hablaban, predicaban muy hermoso, animaban a las personas a que se convirtieran al Señor, y luego también, mis hermanos, sanaban enfermos con sus oraciones, poniendo todas sus enfermedades en las manos de nuestro Señor. Y eso es lo que debemos hacer también nosotros con nuestros enfermos. Ayudémosles y que Dios nuestro Señor haga grandes cosas por lo que nosotros somos para Él. Hermanos, consigamos la fe a través de la oración y de esa manera vamos a convertirnos más y más al Señor. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Lo seco de mis culpas y la aridez de mi pecado. Vino la lluvia de tu gracia, la derramaste en abundancia y todo el alma me ha empapado. Soy un desierto de mi nada al paraíso de tu todo. Mi pequeñez con tu grandeza, mi caída naturaleza con lo infinito de tu amor. Mis torpes pies con tu camino, se mezcla el agua con tu vino, el siervo malo y su Señor. Y ha sido así como yo llegué hasta aquí, porque un día experimenté lo hermoso que es el perdón. Compartir lo que me das sin ninguna condición. Lo seco de mis culpas y la aridez de mi pecado. Vino la lluvia de tu gracia, la derramaste en abundancia y todo el alma me ha empapado. Soy un desierto de mi nada al paraíso de tu todo.
pequeñez con tu grandeza, mi caída naturaleza con lo infinito de tu amor. Mis torpes pies con tu camino, se mezcla el agua con tu vino, el siervo malo y su señor. Y ha sido así como yo llegué hasta aquí, porque un día experimenté lo hermoso que es el perdón. Hoy quiero ser mensajero de tu paz, compartir lo que me das sin ninguna condición. Bueno, mis hermanos, pues voy a continuar con el Santo Evangelio y lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos del 27 al 31. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues está cerca el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre, y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Ahora levántense y vayámonos de aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos y les iba enseñando, Él se dirigía abiertamente con ellos y les hablaba con la verdad. Les decía abiertamente que Él era el Mesías, y unos de ellos creían y otros todavía estaban con la duda. Cuando Jesús les dice, les dejo la paz, les doy mi paz, la paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Y así es, hermanos, la paz que Jesús da no es como la que el mundo da. Cuando alguien nos habla de Jesús, nos sentimos gozosos, nos sentimos llenos de su amor y nos sentimos con una fortaleza de su espíritu que no podemos aún entender en ese momento. Y ojalá y todo el tiempo nos mantuviéramos de esa manera, llenos del Espíritu de Dios y con la paz, con esa paz que Jesús nos da, paz que el mundo no nos va a dar, ni nos va a llenar jamás. El mundo nos ofrece muchas cosas materiales, cosas que a nosotros nos llenan los ojos. Nos enamoramos de cosas materiales, queremos adquirir todo lo que en este mundo existe. Pero Jesús nuestro Señor nos dice claramente que lo que el mundo ofrece no se le puede llamar paz. La paz que Él nos da es la paz verdadera, es la paz que nos va a conducir siempre por el bien y no va a permitir que caigamos en las garras de eso que no es la paz. Claro que si nos mantenemos fuertes en el Señor, porque si seguimos las cosas del mundo, mis hermanos, vamos a destruirnos nosotros mismos. Nuestra alma se va haciendo pedacitos poco a poco y al final de cuentas, cuando Dios venga por nosotros a reclamar nuestra alma, ¿qué es lo que vamos a decirle? Si Él ya nos dejó la paz que Él nos da es pura felicidad. Hay que seguirle y hay que no perdernos del camino por el que Jesús nos lleva. Camino que aunque sea difícil, hay que dejarnos llevar por Él, solamente por Él. Dice más adelante, les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues está acercando el príncipe de este mundo. Dice Jesús, en mí no encontrará nada suyo, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre
y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. El Padre nos ha encomendado hacer muchas cosas, también a nosotros. Jesús nuestro Señor vino a este mundo a enseñarnos la buena nueva. Vino a este mundo en medio de tantas persecuciones que Él sufrió. Si Satanás lo persiguió a Jesús, le puso muchas trabas a Jesús, no pudo con Jesús, no pudo hacerlo caer, porque Jesús mismo dice: en mí no encontrará nada el príncipe de este mundo. En nosotros sí lo puede encontrar, porque nosotros somos débiles. Pero si nos fortalecemos, si seguimos en la fe, si seguimos pidiéndole a Jesús que nos siga dotando de su fuerza, vamos a poder conseguir todo lo que se necesita para no dejarnos caer en las cosas de este mundo. Hermanos, todas estas enseñanzas nos animan a seguir a Jesús y alejarnos de este mundo que nos promete pura basura, porque la realidad es esa, es pura basura lo que este mundo nos promete. Si hay personas que se acercan a Jesús con mucho amor, pero de repente, mis hermanos, las pruebas los hacen regresarse a este mundo. Las pruebas de la enfermedad, de la pobreza, de las persecuciones, todo ello los hacen regresarse a este mundo. Y saben bien que lo que ellos están pasando, las persecuciones, las enfermedades y todo eso que esas personas están pasando, es por culpa de que se han acercado a Jesús. Ellos lo saben bien, porque Jesús nos lo dice claramente: si te has decidido seguirme, toma tu cruz y sígueme. No pares, no te detengas. Sé fuerte en las pruebas. Y de eso nos hace mucha falta la fortaleza de su espíritu. Si no tenemos el espíritu de Jesús, que nos invita a seguirle siempre, no vamos a poder proseguir, mis hermanos. Solamente en Jesús podemos fortalecernos. El espíritu que Jesús dejó antes de irse al Padre, el Paráclito, ese espíritu que estaban esperando todos los apóstoles cuando se reunieron, es el mismo que nosotros recibimos. Pero ellos se encontraban en oración pidiéndoselo a Jesús. Llegó, se posó sobre ellos y hablaron abiertamente del amor de Dios y de Jesús a todas las personas. ¿Y nosotros cómo le vamos a hablar a nuestros hermanos del amor de Dios si no nos mantenemos en oración? Si jamás en nuestra vida hacemos oración. Hermanos, pedirle a Dios su ayuda, pedir el amor de Dios en nuestras vidas. Dios no nos niega nada de ello. Dios siempre está ahí para que tú recibas el espíritu que tanto le has pedido. Espíritu de fortaleza, de sabiduría, de enseñanza, para poder entender y hacer entender a otros. Hermanos, no tengamos miedo, continuemos en este caminar. Hagamos que nuestro Señor Jesús nos ame, nos acompañe, nos dé su gracia, esa paz que solamente en Él podemos conseguir. La paz que el Señor nos ofrece no es la paz de este mundo, es una paz eterna, es una paz que hasta el fin de tus días aquí en este mundo la vas a tener, no va a desaparecer, porque tú crees y confiadamente sigues al Señor. El Señor nos promete cosas muy buenas, siempre y cuando nos mantengamos firmes. Si nos mantenemos firmes y no cometemos los pecados que nos llevan a la perdición, entonces sí, vamos a dotarnos del amor de Dios y vamos a estar fuertes en su espíritu. La paz que Jesús da es una paz eterna, es una paz que no terminará jamás. Desde ahorita, si tú te decides a seguirle a Jesús, aunque vengan pruebas, aunque vengan golpes, aunque vengan enfermedades, lo que venga, tú te vas a mantener firme, porque la paz que Jesús nos da es una paz infinita, es una paz que Él nunca va a permitir, mis hermanos, que nos vayamos al fondo del abismo. Pero hay que mantenernos firmes en Él, con firmeza, siguiéndole de todo corazón, y el Señor nos va a dar siempre su paz. Este mundo, nosotros podemos ver cómo caminan, cómo viven, cómo se entregan totalmente a este mundo. Nuestros hermanos, tú les hablas de Dios
y haz de cuenta que le estás hablando a una roca. Pero tarde que temprano, si tú sigues insistiendo con esa roca, mis hermanos, se va a convertir. Porque Dios nuestro Señor nos ha enviado para ello, para convertir hasta el más duro de corazón. Pero si nos detenemos, si nos paramos y dejamos de hablar de su mensaje, ¿cómo se va a convertir aquella roca? El amor de Dios es así. Quiere que nuestros hermanos que están perdidos en este mundo, están perdidos en las drogas, en el alcoholismo, en las fiestas, en los bailes, todo eso es puro paganismo. Y Dios quiere que arranquemos a nuestros hermanos de todos esos lugares de perdición. Yo a veces cuando leo las historias de los santos, me encantan esas historias. Hubo santos que se llegaron a meter a las cantinas, se llegaron a meter a los prostíbulos, a sacar almas de allí. Convertían a esas personas con su predicación. ¿Ustedes creen que nosotros podemos lograr eso? Ellos lo lograban porque se mantenían en oración, se ponían a orar. Su duración en la oración con Jesús era hasta de 8 horas. Nosotros oramos 15 minutos y ya nos sentimos cansados. Y de esa manera no vamos a poder sacar almas para nuestro Señor Jesús. La única manera de la que sí vamos a poder lograrlo es manteniéndonos, orando fuertemente, pidiéndole a Jesús nuestro Señor que nos siga dando su amor y su fe, que nos siga dando su amor y su esperanza para alcanzar a tener la fe que todos queremos. Fe que nos hace mucha falta para llevar sus mensajes. ¿Tenemos miedo aún? No tengamos miedo, mis hermanos, porque esos miedos también son pecado. Hablemos con amor, con fortaleza, con la confianza de que el Espíritu de Dios está allí para dirigirte en las palabras que tú quieres hablar. Y no tengas miedo, adelante. Sigue hablando de nuestro Señor a nuestros hermanos más duros de corazón, que tarde que temprano se convertirán. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso. Espíritu Santo, saciados de ti queremos ser. Queremos ser testigos de lo sobrenatural. Queremos ser saciados de tu amor y tu poder. Queremos ser testigos de lo sobrenatural. Queremos ser saciados de tu amor y tu poder, como en Pentecostés. Hoy con lenguas de fuego proclamamos tu poder. Hoy con lenguas de fuego proclamamos tu poder. Fluye, Espíritu de Dios, quema mi corazón. Fluye, Espíritu de Dios, quema mi corazón. Oh precioso Espíritu Santo, ven a llenar nuestro corazón, ven a restaurar nuestra vida. Testigos queremos ser de ti, testigos como María Santísima y los apóstoles. Con
Espíritu de Dios, quema, quema mi corazón. Fluye, Espíritu de Dios, quema, quema mi corazón. Hoy con lenguas de fuego proclamamos tu poder. Hoy con lenguas de fuego proclamamos tu poder. Como en Pentecostés. Bien, mis hermanos, en este momento les pido abran su corazón, les pido lleven a Jesús a sus mentes, cierren sus ojos si ustedes gustan, abran su entendimiento al Señor y entreguen toda su vida, mis hermanos, a Dios. No tengan miedo, que nuestro Señor, cuando le estamos pidiendo, mis hermanos, especialmente si es para nuestro bien, cuando le pedimos dones de Él para poderle seguir fielmente hasta el fin de nuestros días, el Señor nos va a acompañar. Sigamos pues adelante, mis hermanos, llevando su mensaje y pidiéndole a Dios que nos dote de su sabiduría para no dejarnos llevar por este mundo que tanto nos atrae. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te doy gracias en este día, Señor. Gracias por todos mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Te pido, mi Señor, que les acompañes, que les sigas dando, Señor, la sabiduría, el entendimiento. Y te pido, mi Señor, que les ayudes con su familia, con todos sus problemas que ellos puedan tener allí, para que su familia se restablezca y puedan seguirte también a ti, mi Señor. Que a través de lo que nosotros les hablamos, Señor, ellos vayan abriendo sus corazones y el día menos pensado, también ellos, mi Señor, hagan lo mismo que nosotros, anunciarte, llevarte en sus corazones por siempre. Si tú, Señor, eres bueno, si nada nos falta contigo, ¿por qué no seguirte? ¿Por qué no serte fiel? ¿Por qué no proclamarte, Señor, con menos miedos, con menos temores a lo que pueda suceder en esa plática? Sabiendo que tú, Señor, vas con nosotros, no hay por qué temer. Síguenos pues acompañando, Señor. No permitas que nuestros hermanos dejen de escuchar de ti, sino que cada día, Señor, se sigan fortaleciendo más y más en tus palabras. Porque estas palabras, Señor, que tú pones en nuestros labios, no son nuestras, sino que son tuyas, Señor. Eres tú hablando a través de nosotros para transmitirles el mensaje que cada uno de ellos necesita escuchar. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias te doy, Espíritu Santo, por fortalecer nuestras mentes, por fortalecer nuestro espíritu. No permitas que nuestro espíritu se debilite dentro de nosotros, que fluya cada vez más con más fuerza, y que cada día tú, Espíritu Santo, nos enseñe los caminos del Señor, nos enseñes qué es lo que el Señor quiere que vayamos haciendo en nuestro caminar. No permitas, bendito Espíritu, que nos volvamos flojos, que nos volvamos unos buenos para nada, sino que siempre anunciemos el mensaje de Dios y siempre vayamos con la frente en alto, sin miedo, sin temores a nada, con la confianza y la fe de que tú, bendito Espíritu, estás allí, de que tú, bendito Espíritu, nos vas a fortalecer y nos vas a llevar de tu mano con una fuerza sobrenatural que nadie podemos entender. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por todas las cosas que de ti recibimos. Mamita María, sigue llevando, Mamita María, todas nuestras intenciones ante Jesús, ante nuestro Dios Padre, para que todo esto que nosotros ya nos hemos decidido, sigamos fortaleciéndonos en el Señor y no nos caigamos, Mamita María.
tú que estás junto a Jesús, ayúdanos, que nos siga fortaleciendo, que nos siga dando esa fuerza que nuestro cuerpo necesita, porque a veces nos sentimos que ya no vamos a poder avanzar de tanta enfermedad que nosotros tenemos. Pero tú, Madre del Cielo, que estás ahí junto a Jesús, con esa seguridad de que tú, Mamita María, vas a ir con Jesús y le vas a hablar de todos nuestros problemas, nuestras dificultades, enfermedades, en fin, todo lo que nos sucede. Tú, Madre del Cielo, platícaselo a Jesús para que nos ayude, para ser fortalecidos y no tener miedo a seguir adelante. Y todo lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos el Padre Nuestro y un Ave María, dándole gracias a Dios doblemente por todas las cosas que recibimos de su mano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por seguir siempre acompañándonos a través de esta su radio Fuerza Salvadora y también a través de YouTube. Que cada uno de ustedes, mis hermanos, les siga pidiendo a Dios que les fortalezca en la fe, les fortalezca en el modo de llevar el mensaje a nuestros hermanos. Porque yo sé muy bien que muchos de ustedes, cuando sienten el llamado, le piden a Dios para ello, para ese llamado que desafortunadamente muchos se niegan a él. No nos neguemos al llamado de Dios. Cuando sentimos que el corazón nos arde para llevar su mensaje, para transmitirlo a otras personas, no tengamos miedo, porque Dios nos fortalece y Dios nos dota de su palabra. Así es que hay que seguir con fuerzas, alabando al Señor y dándole gracias por todo lo que Él nos da. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz día.